Buenos días a todos. Ahora sí que con un poquito de frío, ¿no? Ya están sacando las chamarras, ¿verdad? Aquí en la ciudad, porque sí, cala un poquito el frío. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios acerca de los temas de la familia. El día de hoy particularmente vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos y particularmente de los niños de 0, es decir, desde que nacen hasta los 11 meses. Y en nuestra sociedad, tristemente, muchas personas se enfocan en las necesidades básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades básicas que tiene un niño? Evidentemente, pues ser alimentado, ¿verdad? Ser cuidado en su salud, ser protegido, ser vestido. Son las necesidades básicas. Pero, además de estas necesidades básicas, hay otras necesidades, que son las necesidades espirituales, y que son muchísimo más importantes, ¿verdad? Son las que van a trascender. Muchas personas, incluyendo cristianos, piensan que la educación, la crianza de los hijos es una responsabilidad de las mujeres. Y déjenme decirles que no es así. Bíblicamente esta responsabilidad es de los varones. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hay una frase que dice: hay malos adultos cuando no hubo una buena crianza en casa. Fíjense bien, hay malos adultos en donde no hubo una buena crianza en la casa. La casa es el lugar donde nosotros necesitamos recibir pues el primer entrenamiento, la primera educación, ¿verdad?, para nuestra vida. Todo creyente, ya sea padre o madre, no se puede dar el lujo de dejar en terceras personas la crianza de nuestros hijos. Muchas personas delegan esto en una guardería, en una escuela, en la vecina que le cuida a sus hijos, en un tercero. Pero la responsabilidad y el privilegio que esto conlleva es de los padres. La crianza de los hijos, al mismo tiempo que es una gran responsabilidad, es un privilegio enormemente. Así es que el día de hoy vamos a estar estudiando la crianza de los hijos y vamos a ver primeramente, pues, ¿dónde encontramos esto de la crianza de los hijos? ¿Cuál es la base bíblica para ello? Abran sus Biblias, por favor, ahí en Efesios capítulo número 6, versículo 4. Es un versículo que ya es muy conocido por todos ustedes. De hecho, también en el Antiguo Testamento tenemos la referencia de Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 6 a 4 al 9, en donde también pues la Biblia afirma esto que ahorita vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo encontraron todos? Dice así Dios en su palabra: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, ahí nosotros tenemos un mandamiento, ¿verdad? Es decir, una responsabilidad que tenemos que hacer. Esta palabra crianza o criadlo, si ustedes se fijan, es un verbo, ¿verdad? Y es un verbo que está en tiempo continuo, ¿verdad? En presente. Es decir, es algo que inicia, ¿verdad? Desde que nosotros somos padres hasta el último momento de vida nuestro o de nuestros hijos, porque la crianza no termina cuando los hijos se hacen adultos, se van de la casa, se van y tienen sus propias familias. Ahí simplemente cambia el aspecto de la crianza, pero esta crianza sigue, ¿verdad? Y si no, pregúntenle aquí a nuestro hermano Sergio, miren, ahí tiene, está disfrutando, ¿verdad? de ser abuelo, ¿verdad? Y ahí tiene otras cosas y seguramente pues sus hijos le consultan cosas. Entonces, ¿qué es la crianza? Bueno, la crianza quiere decir, es un proceso por el medio del cual nosotros vamos a llevar a una persona a la madurez en todas y cada una de las etapas de su vida. Es un proceso, ¿verdad? Es algo continuo. ¿Y este proceso qué incluye? Bueno, nosotros aquí leímos en Efesios, dice que nosotros tenemos que
criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Cuando escuchan la palabra disciplina, muchos cristianos consideran o piensan que esta disciplina solamente se refiere al castigo físico, pero eso es una parte muy limitada de lo que realmente quiere decir la palabra disciplina. Bíblicamente, la palabra, creo que ya me pasé. Esta palabra disciplina viene de una raíz que encontramos aquí en la Biblia, paideia, que significa alumno o discípulo, es decir, alguien a quien tú le estás enseñando. Y fíjense que la disciplina incluye tres cosas muy importantes. La primera cosa que incluye la disciplina no solamente es una corrección física, sino es una instrucción o una advertencia con enseñanzas, ¿verdad?, sobre lo que puede ocurrir en caso de que el niño o el adulto no sea obediente, es decir, son amonestaciones o correcciones. La semana pasada, ¿quién vino aquí a escuchar la predicación? ¿Quién vino la semana pasada? Ok. Si ustedes recuerdan, hubo un énfasis muy importante en el libro de los Proverbios, ¿sí se acuerdan? Ok. Y en los Proverbios, ¿qué encontramos? Encontramos mucho de esto, amonestaciones, ¿verdad?, correcciones, ¿verdad?, que se daban de un padre a sus hijos. ¿Okay? De un padre de Salomón a su hijo, ¿para qué? Para que él se librara de muchos problemas. ¿Okay? Pero no solamente la disciplina incluye la instrucción, también incluye el entrenamiento. El entrenamiento se refiere a los conocimientos, habilidades y capacidades y destrezas que un niño necesita ir teniendo a lo largo de su vida y para convertirse en una persona madura. ¿Okay? Y todos obviamente en algún momento de nuestra vida nos tenemos que entrenar para algo. Por ejemplo, cuando una persona quiere aprender a nadar, esa persona obviamente tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? Tiene que tener alguien que le enseñe a nadar, tiene que comprar desde su traje de baño, ¿verdad? Tiene que seguir ciertas condiciones para aprender a nadar, y obviamente cuando está en el proceso de que se le está enseñando a nadar, esa persona tiene que hacer ciertos ejercicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando él empiece a hacer esta labor, en cierto tiempo, días, semanas o meses, bueno, pueda dominar la natación y pueda flotar, ¿verdad?, y desplazarse dentro del agua. Bueno, eso que suena muy sencillo y muy lógico, cuando nosotros estamos hablando de algo físico, eso tenemos que hacer para muchas cosas en la vida de los hijos, es el entrenamiento, y es ahí donde muchas veces los padres pues fracasamos y no lo hacemos. Pero no solamente la disciplina incluye la instrucción, el entrenamiento, también incluye algo muy importante, que es la educación. Y la educación se refiere al proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar a las personas, en este caso pues a los hijos. Se transmiten además de por palabras, también por acciones, actitudes y sentimientos. Y déjenme decirles algo bien importante. Un niño aprende de lo que tú le estás enseñando tan solo el 20-30% de lo que tú le dices con palabras. El 60-70% de lo que un niño aprende, lo aprende por lo que está viendo, por cómo te comportas tú, por cómo hablas tú, por las actitudes que tú tienes. Si tú a un niño le dices que tiene que amar a sus semejantes, pero si tú en la casa le gritas a tu señora, pues tu hijo está aprendiendo que amar significa gritar. ¿Okay? Si tú a un niño le estás enseñando que no tiene que mentir, y tú mientes y el niño se da cuenta, pues es lo que está aprendiendo el niño. Entonces, la educación, la instrucción y el entrenamiento, que son parte de la disciplina bíblica, es algo que está conferido particularmente a los padres, a los varones. Ahora, los padres o varones, bueno, deben, ¿verdad?, participar activamente en ello. Sabemos que obviamente otro de los roles importantes del varón es la provisión del hogar para todas las necesidades físicas, pero esto no los limita a que no tengan que ejercer esta responsabilidad de la crianza. Delante de Dios, los padres, los varones, son los responsables. Ahora, cuando una familia cristiana decide, ¿verdad?, disciplinar, criar bíblicamente a sus hijos, necesita considerar 4 cosas. ¿Qué tiene que considerar? Lo primero,
Usted debe estar convencido que todo niño, tarde o temprano, se rebelará contra la autoridad y querrá tomar el control, es decir, el papel que usted como padre o persona que está a su cuidado tiene, ¿verdad? Y lo hace por una simple y sencilla razón, porque el niño, al igual que usted, es un pecador, ¿ok? Y obviamente eso es igual para todas las personas. En Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El niño es pecador, ¿verdad? O sea, igual que nosotros. Usted a su hijo nunca le ha enseñado a mentir, pero su hijo le va a mentir, ¿no? Cuando usted le habla a su hijo y le dices, ¿qué estabas haciendo, verdad? Y a lo mejor el niño tiene 3, 4 años, ¿qué estabas haciendo, verdad? Y el niño pone atrás sus manitas y dice, nada, ¿verdad? ¿Y qué tienes en las manos? ¿Y qué suelen decir? Nada, ¿verdad? No tiene nada. A ver, enséñamelas. Y se las limpia por acá atrás, ¿verdad? Y de repente las saca y las tiene todas llenas ahí con las pinturas y el maquillaje de la mamá, ¿verdad? Porque estaba jugando. Entonces, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a decir que no estaba haciendo nada? Nadie, ¿verdad? Nadie nos enseña a mentir, es parte de la naturaleza pecaminosa que nosotros ya tenemos en nosotros mismos. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, si quiere criar bíblicamente a sus hijos, es que independientemente de que estén así chiquitos, bien tiernos, bien bonitos, ¿verdad? Que tienen así sus cachetes rositas, ¿verdad? Que son pachoncitos, calientitos y que ahorita en esta temporada te dan muchas ganas de abrazarlo, que son pecadores, ¿verdad? Y que necesitan la salvación de Dios. Segundo, usted tiene que también estar convencido que si usted es constante en la crianza de sus hijos, en la disciplina, pocas veces el niño va a intentar rebelarse y tomar el control que tiene el lugar de los padres. Y ustedes pueden pensar que esto que está aquí, esta afirmación es muy exagerada, pero les voy a decir que no. Un niño desde meses puede controlar a sus papás. Piensen ustedes en el siguiente cuadro, y todos aquellos que son padres seguramente no me van a dejar mentir y se acordarán. Cuando un niño quiere, ¿verdad?, estar calientito y quiere sentir el cariño de su mamá o de su papá, ese niño puede estar ya alimentado, ¿verdad?, ya con la pancita llena, puede estar cambiado, es decir, no tiene pipí, no tiene popó, ¿verdad?, en su pañalito, puede estar con su ropita, ¿verdad?, bien arregladito y está bien contento en los brazos, pero al momento que tú lo pones en la cama o en su cunita, el niño, ¿qué hace? ¡Ah! Empieza a llorar, ¿verdad? Empieza a llorar ese niño. Y no se calla por nada del mundo, ¿verdad? Y de repente, por arte de magia, vas, lo sacas de su cuna, lo vuelves a cargar y ¿qué hace el niño? Se calla, ¿verdad? Y si lo vuelves a acostar en su cunita, en su cama, ¿qué hace? Vuelve a llorar. Ese niño es todo un manipulador, ¿no? Aprende a controlar a sus padres por medio de su llanto. Y si eso hace a los meses, imagínense cuando tiene unos cuantos años, hacen berrinches, ¿verdad?, que es otra de sus armas y estrategias favoritas, ¿verdad? Ustedes pueden ver en el supermercado, en cualquier tienda, cuando el niño quiere algo y es un niño que no está instruido bíblicamente, ¿verdad? ¿Qué hace ese niño? Pues le dice a la mamá o al papá que quiere algo, ¿verdad? Y cuando el papá y la mamá dicen, no, pues no traigo dinero, hijo, ahorita no te lo puedo comprar, ¿verdad? No lo podemos llevar. ¿Qué es lo primero que hace el niño? Se tira, hace berrinche, lo quiere, se enoja y ahí deja en vergüenza a todos, ¿ok? Entonces, ¿quién le enseñó a hacer eso? Yo les aseguro que ninguno de los que son papás aquí agarraron a su hijo y dicen, oye, te voy a dar una clase de berrinches, a ver, ven ya. ¿Verdad que no? ¿Alguien lo hizo? No, ¿verdad? Solito se aprende, ¿verdad? Solito se aprende. Bueno, lo tercero que nosotros tenemos que estar convencidos es que Dios es bueno y nos ha dejado el mandamiento de disciplinar a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Dios sabe más que usted, que yo y que todos los psicólogos, psiquiatras, educadores y profesionales de la salud mental e intelectual de este mundo. Y si Dios dice en su palabra que la disciplina es buena para los hijos, ¿usted qué tiene que hacer? Hacer lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y finalmente, usted tiene que estar consciente de que disciplinar a un hijo es un acto de amor. No lo odia a usted, obviamente, usted lo ama. Dios tampoco lo odia a usted. Dios lo que quiere es que nosotros seamos, ¿qué?, entrenados. Nosotros tenemos diferentes pasajes, uno de ellos es Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 12. Vamos a leerlo, aunque es un pasaje que ya es muy conocido por todos ustedes. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. ¿Okay? ¿Ya llegaron ahí? Dice así Dios en su palabra:
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no me desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como... ¿a qué? Como a hijos, ¿verdad? Como a hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Okay? Entonces, y algunos otros versículos como Proverbios 23:13, Proverbios 22:15, Proverbios 29:15, Proverbios 23:14, hablan exactamente de eso, de que un padre que en realidad ama a sus hijos, los disciplina, ¿verdad? Y cuando decimos disciplina, acuérdense, quítense por favor esa mentalidad de que disciplinan solamente es corregir. No, dijimos que disciplina es ¿qué? Instrucción, entrenamiento, corrección, sustento, cuidado. ¿Okay? Todo eso es la disciplina, no solamente es la parte de una corrección física, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, siempre. Ahora, hay personas que nos llegan a preguntar a los pastores, bueno, ¿y cuándo es que se aplica esta corrección, ¿verdad? Esta disciplina física. Obviamente después de que tú estás instruyendo a tu hijo, ¿verdad? Que lo estás capacitando, lo estás guiando todo el tiempo de su vida. Bueno, lo recomendable es que sea desde unos meses, 8, 10 meses, hasta máxime los 9 años de edad. Es el periodo en el cual, a través de un reforzamiento físico, el niño va a aprender a obedecer y va a aprender muchísimas cosas, ¿verdad? No más, ni antes ni después, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente eso ya no es provechoso, ya no es el tiempo, ¿verdad? Imagínense que ustedes a su hijito, por ejemplo, de 6 meses, le quieran dar un bistec, ¿verdad? Así, bien servido, con sus papas, ¿verdad? Con su guacamole por un lado, ¿eh? Bueno, yo ya tengo un poco de hambre, ¿verdad? Pero se les antoja, pues el niño no se lo va a poder comer, ¿verdad? Y lo mismo al contrario, si ustedes tienen un joven adolescente de unos 15 o 20 años como los míos, bueno, pues si yo les doy una papilla, pues eso no le va a servir ni para nada, ¿verdad? Al contrario, ellos comen mucha carne, muchas proteínas, ¿verdad? Entonces no les sirve, entonces o les sirve muy poquito, es lo mismo. En la etapa donde se hace esta corrección, esta disciplina de los hijos, principalmente es desde que nacen hasta los 9 años. Después en adelante, en la adolescencia, el joven va a terminar de forjar su carácter, pero con todo aquello que ya fue instruido, ¿ok? Poco se puede agregar ya, porque ahí va a tener formado su carácter, su personalidad, ¿ok? Entonces, y esto no es algo que los padres tengan que decir, oh, ¿por qué? Qué tristeza, no lo hice, ¿verdad? En su momento. No, usted tiene que ver en qué etapa, ¿verdad? De desarrollo está su hijo y tiene que empezar a hacerlo. Pero lo importante es que lo haga, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, como punto número 4, ¿qué cosas son importantes en la crianza de los hijos? Y obviamente estas cosas importantes que hay que hacer tienen que ver mucho con su desarrollo biológico, ¿ok? Entonces la primera parte es desde que nacen, 0 hasta los 2 años. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo primero es que nosotros tenemos que identificar que hay 4 áreas, que es el área física, social y espiritual y la parte sexual, que estas 4 áreas tienen que ver mucho con el desarrollo y marcan las cosas importantes en la vida de un ser. Entonces, en la parte física tenemos que lo más importante desde que nacen a los 2 años es su alimentación, el cuidado total. Y cuando digo cuidado total me refiero a cuidado total. ¿Por qué? Porque el ser humano es uno de los seres más indefensos que hay en la naturaleza. Dios así nos creó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que primero dependamos de nuestros padres y después dependamos de Él. Por ejemplo, ustedes lo han visto, nace un pececillo, sale del huevito y ¿qué hace lo primero? Se pone a nadar, ya sabe. Un pato sale del huevo, va caminando al agua y ya sabe nadar, ¿a poco no? Un venado nace,
y pasan unos cuantos minutitos y ya anda aprendiendo a caminar. Al ratito ya está almorzando, va a estar comiendo hierba. Dejen a un niño así solito, ¿qué hace? Se muere. ¿Okay? El niño necesita un cuidado total de los padres, necesita vigilancia médica. Y por cierto, me voy a adelantar un poquito. En esta etapa de los 0 a los 2 años es la etapa donde se encuentra el mayor número de fallecimientos de niños, de los 0 meses a los 2 años. Por eso el cuidado que como padres debemos de tener en este tiempo es crucial, ¿verdad? Es muy, pero muy importante. Una gripita se puede transformar en una neumonía y el niño muere en unos cuantos días. Una pequeña infección, una diarrea, se transforma, ¿verdad?, en una deshidratación y el niño en 2-3 días puede estar muriendo. ¿Okay? Entonces, los cuidados, ¿verdad?, que se necesitan tener con los hijos ahí son muy, pero muy importantes. También se debe de aprender que los niños en esta etapa tienen que aprender a hacer todas sus necesidades fisiológicas por sí solos. ¿A qué me refiero con esto? A que vayan al baño, ¿verdad? Hacer su pipí y popó, tienen que aprenderlo, y los padres son los que los entrenan. De hecho, cuando ustedes, los que tienen niños así de brazos o chiquitos, ya verán, cuando quieran ir a dejar a su hijo al kinder, uno de los requisitos que les van a poner es que el niño sepa hacer solo sus necesidades, ¿verdad? Porque la maestra no lo va a llevar al baño, ni el maestro, ni nada, ¿verdad? Ni se puede, ni se debe. Entonces, todo ese tipo de cosas ocurre aquí, de los 0 a los 2 años. En la parte social, el niño cree, ¿verdad? Él piensa en su mente que su mamá y él son un solo ser. ¿Sí? El niño, la mujer tiene una gran ventaja sobre los hombres. ¿Cuál es esa gran ventaja? Que tuvo al hijo por lo menos 9 meses en el vientre, ¿verdad? Se alimentó de ella lo cuidó, todo, ¿verdad? Entonces el niño tiene una afinidad con su mamá. Cuando nace, el niño, por el olor, por todas las características, por el aroma que despide la mamá, por las feromonas, por todo eso, piensa que la mamá y él son un solo ser. ¿Ok? Después de ello empiezan a pasar los meses, el niño aprende por sus sentidos, es decir, por todo lo que está oliendo, saboreando, tocando, etc. Aprende a confiar en las personas que lo cuidan, y es lo que yo les decía. O sea, Dios nos hizo en nuestro desarrollo primario tan dependientes de Dios, tan dependientes de los padres, porque Él quiere que nosotros más grandes dependamos ¿de quién? De Dios. O sea, Dios no lo hizo por casualidad. Dios no se equivocó, ¿verdad? Y ahora sí que a los animales de la creación los hizo de una forma, nosotros de otra. No, Dios lo hizo todo en un plan perfecto. ¿Okay? Empieza el inicio de la relación con otras personas que fuera del círculo familiar, es decir, fuera de mamá, papá, de los hermanos. Ahí empieza la convivencia de los niños y finalmente no se distingue sobre el sexo de las personas. Todavía de los 0 a los 2 años a los niños ven niños y niñas, eso es algo que para ellos todavía no tiene una trascendencia, porque todavía no lo comprenden. En lo espiritual, y aquí radica lo importante, el niño que aprende a confiar en sus padres porque lo cuidan, lo protegen, lo alimentan, lo sustentan, lo abrazan, lo quieren, lo apapachan, es un niño que va a aprender a confiar, así como confía en sus padres, más adelante va a aprender a confiar en Dios. ¿Okay? Y eso es algo bien importante, y eso es todo un desafío. Es todo un desafío para todos y cada uno de nosotros como padres cristianos. Si nosotros hacemos bien este trabajo, cuando llega a la etapa en la cual el niño ya esté en condiciones de recibir al Señor Jesucristo y conocerlo como Salvador personal, va a ser más fácil. ¿Okay? En lo sexual, se necesita hacer una vigilancia médica porque el desarrollo de sus órganos reproductores es muy importante. Ahora, aquí, ¿qué hay que hacer? O sea, que nosotros como padres, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto es lo que ocurre en el niño, ¿verdad? Pero nosotros como padres, o si no como padres, como encargados de la educación de la creencia de un hijo, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo importante que hagamos? Necesitamos que el niño esté en contacto con la palabra de Dios. Un niño aprende desde que está en el vientre de su madre, de ahí en adelante, toda la vida. Un niño puede empezar ahí a conocer a Dios, su palabra, ¿verdad? Desde que la está escuchando, ¿ok? Entonces, desde ahí empieza. Como padre, como madre pueden hablar con su hijo. ¿Ustedes creen que porque está chiquito no los entiende? No, sí los entiende. ¿Okay? Un niño sí entiende
lo que se le dice. Así tenga 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, sí entiende, poco a poco va comprendiendo en su cerebro palabras más complejas, pero él sí entiende lo que se le enseña, ¿ok? Hay muchos paradigmas que piensan que los niños no aprenden muchas cosas, que no saben hasta que están en edad de hablar o están en edad de aprender a leer y escribir, y no es cierto. Los niños desde ahí pueden estar aprendiendo, ¿verdad? Y desde ahí usted puede empezar con la crianza bíblica de sus hijos. Fíjese, vaya conmigo por favor a Proverbios 13:24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. ¿Ya llegaron? Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice Dios así en su palabra: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Sí? Hay personas que piensan, ¿verdad?, influenciados por este mundo secularizado que tenemos. No, deja al niño, ¿verdad? No, solito, él cuando ya esté más grande, le van a enseñar en la escuela, ¿verdad? Le van a enseñar en la primaria, en la secundaria, etcétera, ¿verdad? Él se tiene que ir, ahora sí que crecer, ¿verdad? Como quiera, sin ninguna influencia, y ya cuando esté grande él va a formar su mentalidad, su carácter y todo su sistema de creencias. Bueno, pues así piensan ellos, ¿no? Y eso es desafortunadamente lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere tener el control de la mente de sus ciudadanos. Y qué mejor que tenerlos desde chiquitos, ¿eh? Imagínense desde la guardería, desde el kinder, que ya le empiecen a enseñar todo, ¿sí? Todo lo que nosotros ya sabemos, ideología de género, del sistema político, de que no existe Dios, porque en los materiales que llevan los hijos desde la primaria, secundaria y todo eso, son materiales de corte ateo, ¿verdad? Ahí ya no se menciona para nada Dios, siendo que hace apenas, como dijera por ahí un dicho, hace apenas 150 años, 200 años, las universidades, los centros de conocimiento mundial, tenían la Biblia y la teología como una materia principal en todos los planes de estudio. Las universidades sacaron a Dios, las preparatorias sacaron a Dios, las primarias sacaron a Dios. Hoy en día ni en el kinder se habla de Dios, ¿okay? Usted sí puede hacerlo. Usted tiene las herramientas, usted es cristiano, usted está conociendo a Dios, conoce al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Se está discipulando, está preparándose aquí con nosotros. Usted tiene que ponerse el reto en su vida personal de criar bíblicamente a sus hijos. La meta, ¿verdad? Aquí en este periodo de 0 a 2 años, para usted, ¿cuál sería? Primero, lograr hacer, con la ayuda de Dios, que sus hijos sobrevivan, ¿verdad? Eso es lo importante en lo natural, en lo biológico. Pero en lo espiritual, que sus hijos aprendan a confiar en ustedes, porque más adelante eso les va a servir para que ellos puedan confiar en Dios y que el niño se pueda valer por sí mismo, ¿verdad? Porque no todo el tiempo va a tener que depender de ustedes. La parte de la creencia bíblica implica ello, ¿verdad? Llevar a que el niño sea maduro, ¿de acuerdo?, a cada etapa de su vida, ¿ok? Siguiente etapa, de los 3 a los 5 años. Bueno, en lo físico el niño ya debe de saber otras cosas, ¿verdad? Entre ellas a comer solo, a hacer sus necesidades solo, empieza a cuidarse solo, ¿verdad? Cuando estaba chiquito, pues sí, tú tenías que ponerle apagadores, ¿verdad?, a todas las tapitas de los enchufes, ¿verdad?, para que no fuera ahí a meter su dedito y se electrocutara. Tenías que quitar todo, ¿verdad?, las cosas que se pudieran caer, los libreros, los libros, los jarrones y todo, ¿verdad? Tenías que reacomodar tu casa, ¿verdad?, para que no se fuera a dañar tu hijo. Bueno, a esta edad de los 3 a los 5 años el niño ya empieza a cuidarse solo, ¿verdad? Cuidar por su propia seguridad e integridad física. Empieza o debe, ¿verdad?, ya de empezar a vestirse solo, ropa, zapatos. No sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he visto personas que los niños están ahí ya en la primaria, a punto de entrar y llevan las agujetas desabrochadas. Y la mamá le dice al niño, abróchate las agujetas. Y pues el niño se le queda viendo que, ¿cómo le hago, no? Y ahí está la mamá o el papá agachándose a amarrarle las agujetas. ¿Eso qué quiere decir? Es una falta de entrenamiento, ¿verdad?
que ese niño va a pasar. Y lo peor de todo no es eso, ¿ah? Es que a veces así pasa en todas y cada una de las etapas de la vida, ¿verdad? Hoy en día hay personas, ¿verdad?, que tienen 40 años y todavía siguen viviendo con los papás. Y no porque vivir con los papás sea malo, ¿no? Sino porque no tienen las responsabilidades y no han sido capacitados ni entrenados bíblicamente para que ellos sean más dependientes de Dios e interdependientemente de sus padres, ¿verdad? Y eso es algo muy, pero muy importante. Ahora, a esta edad de 3 a 5 años, todo lo que se comieron de chiquitos parece que aquí lo sacan, ¿verdad? La energía que tienen es muchísima, ¿ok? Pero muchísima energía. Es aquí donde parece, ¿verdad?, que les pusieron pilas Duracell, ¿verdad? Esa es de larga, porque los papás son los casados. Es cuando ya el niño empieza a correr, ya se vale por sí mismo, que ya aprendió a caminar, ¿verdad? Y ahora sí está corriendo y los papás atrás del niño bien cansados. También debe empezar a hacer cosas como asearse él mismo, lavarse los dientes, peinarse, etcétera, ¿verdad? En lo social, el niño aprende a relacionarse con otros niños fuera del círculo familiar, ¿verdad? Llámese kinder. Aprende a compartir juegos, juguetes y personas. Y aquí hay un problema para los papás. ¿Por qué? Porque los niños en estas edades están acostumbrados a que todo el cuidado y atención, tanto de la mamá como del papá, son para él. Pero ¿qué pasa aquí cuando el niño se empieza a dar cuenta de que la mamá le da un beso al papá, ¿no?, de que la mamá abraza al papá, lo cual pues es obvio, bueno y normal? Empieza, sobre todo en el varón, empieza a haber una competencia, ¿verdad?, por el cuidado y la atención de mamá. Entonces usted tiene que preparar a sus hijos varones para ello, y también a las mujeres, ¿verdad? Entonces todo esto, queridos hermanos, es fácil. Y algo muy importante también aquí: ¿qué pasa cuando llega un nuevo integrante a la familia y usted no ha preparado a ese hijo que tiene de 3 a 5 años? Lo que ocurre normalmente es que ese niño que no ha sido preparado va a tener rechazo contra el hermanito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es alguien que le está robando la atención. Antes él era el rey, ¿verdad? Él era el más importante, ser de la casa, se le daban todos los cuidados, la atención, ahora sí que todos los juguetes, todo el tiempo. Y cuando llega el hermanito o la hermanita, ¿qué es lo que hacen ellos? Rechazo. ¿Okay? Yo conozco de niños que nos platican, ¿verdad?, que les muerden a los hermanitos, que los despiertan, que les apagan la luz, ¿verdad? Un sinfín de cosas. ¿Por qué? ¿Quién les enseña todo eso a los niños? Nadie, ¿verdad? Es parte de su propia naturaleza pecaminosa. Ese orgullo que tienen, ese egoísmo, pues está ahí con ellos, ¿verdad? A pesar de que sean chiquitos, estamos hablando de 3 a 5 años, pero son pecadores. Entonces, como padres necesitamos preparar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, los hijos en esta etapa son muy buenos, ¿verdad?, para nosotros. ¿Por qué? Porque preguntan de todo. ¿Cuál es su pregunta favorita? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay luz? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué el agua? ¿Por qué? Te preguntan de todo, ¿eh? Y uno como papá le responde, ¿verdad? Y es ahí el tiempo en el cual los padres somos así como los superhéroes, ¿verdad?, de los hijos. Y esto para nosotros es muy gratificante y todo ello. Aunque obviamente eso va a cambiar, ¿no? Eso no va a ser siempre así. Pero los niños son como esponjas. En lo espiritual, el niño puede entender a Dios por medio de la creación. Todavía a esta edad de 3 a 5 años los conceptos abstractos no los entiende. Si a un niño se le enseña, mira, Dios es omnipotente, omnipresente, la Trinidad está formada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y le damos toda una cátedra teológica, bueno, él no va a aprender mucho de eso porque no entiende todos los conceptos abstractos. Pero lo que sí entiende es que ese Dios es un Dios creador y que Él hizo todas las cosas, ¿okay? Entonces empieza a comprender a Dios por medio de la creación. Algo que al niño le preocupa es la idea de que normalmente le enseñamos a los hijos, que Dios lo ve todo, ¿sí? Todo lo que el niño hizo, allá en privado, que se escondió, etcétera, todo lo ve Dios. Es algo que al niño ya le empieza a preocupar. Le gustan las historias bíblicas, ¿verdad? Pero su parte egoísta así como que aflora. En lo sexual hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el niño ya tiene curiosidades por saber de dónde viene, ¿ok? Pregunta mucho sobre los bebés y sobre todo si ya llegaron los hermanitos y no fueron preparados. Llegaron los hermanitos a la casa y no fueron preparados. Va a preguntar mucho de los bebés: quién es, por qué está aquí, por qué se quedó. Y a veces como papás pues le dejamos la misma cama, ¿verdad? O los juguetes del hermano más grande se los damos al más chico, o la ropa, o el lugar. Entonces todo eso, hermanos, hay que considerarlo, ¿verdad?, cuando nuestros hijos estén en esta etapa, ¿ok? Hay que iniciar con la educación con una perspectiva bíblica de género. ¿Se acuerdan de lo que hemos venido platicando? ¿Sí?
De un mes para acá que platicamos, en la semana leía que hay 2 nuevos géneros, según los LGTBYZ, 2 nuevos géneros más. Ni siquiera me aprendí los nombres. Es más, no me sé todos, no me sé como 5 o 6, pero ya hay 114 para ellos. ¿Okay? Entonces, imagínense si no va a ser importante que les enseñemos esto. ¿Por qué? Porque en los kinderes ya les están dejando ejercicios de que los niños se vistan de mujer, se pongan collares, se pinten, para que empiecen a tener esa experiencia. Porque qué tal si nació como niño, pero en realidad no es un niño, ¿verdad? Si él en su mente puede ser mujer, o puede ser transexual, gay, o no sé, cualquiera de las otras 100 y tantas opciones que tiene. Entonces, si ustedes no les enseñan, hermanos, pues no quisiera estar en sus zapatos, ¿verdad? Cuando sus hijos estén más grandes, o sus sobrinos o sus nietos. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las cosas clave espirituales en las que nos tenemos que centrar en esta etapa? Primero, el niño tiene que aprender la obediencia, la desobediencia que tienen sus acciones, que son deliberadas. Es decir, que él lo hace, ¿por qué? Porque al igual que usted y que yo, es un pecador. Y que la desobediencia tiene consecuencias. ¿Okay? Tiene consecuencias. En este caso, pues puede ser la corrección, ¿verdad? Puede ser la vara si fuese necesario. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Tiene que orar con y por su hijo. Tiene que leer usted la Biblia diaria. Si usted no empieza a forjar esos hábitos en sus hijos a estas edades, cuando sean mayores les va a costar mucho trabajo. No digo que sea imposible ni que no se puede, pero les va a costar mucho trabajo. Recuerden, un hábito se forma cuando hacemos una actividad repetidamente, de una manera constante, por lo menos 21 veces en adelante. ¿Okay? Y a veces ahí fallamos los padres. ¿Sí? Dice la escritura ya en Santiago, ¿verdad? Que el hombre inmaduro es inconstante en todos sus caminos. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros? Que somos inconstantes, ¿verdad? Como que un día lo hacemos, 2 no, 3 sí, 2 no y todo. No, queridos hermanos, la disciplina tiene que ser algo continuo en la vida de nuestros hijos. ¿Okay? Y espiritualmente lo que es aquí muy importante es que el niño sepa quién es Dios. Es el Dios creador de todo este universo, del mundo y de usted y también de él mismo. Y con esa parte que él sepa va a ser más que suficiente. Porque hoy en día desde el kinder se les enseña a los niños que todo esto surgió por una explosión, ¿verdad? No hay un Dios creador. En todos los materiales educativos no hay nada de un Dios creador. ¿Okay? Seguimos. De los 6 a los 9 años. Bueno, en la parte física, los niños siguen siendo todavía muy inquietos, ¿va? Tienen mucha energía. ¿Okay? Ya hay una mejora en la coordinación física, ya el niño puede iniciar con el manejo de algunas herramientas sencillas. Por favor, no le vaya a dar herramientas así muy complicadas, ¿eh? Pero ya puede empezar a manejar desde cosas así como un destornillador, un serrucho, un martillo, claro, con supervisión obviamente de ustedes. Puede aprender a bailar, a patinar, en fin, andar en bicicleta, cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su desarrollo motor ya está en edad indicada. Empieza la muda de los dientes, ¿verdad? Lo cual no nos agrada, ¿verdad? Todos los que pasamos por ahí y se burlaban de ti, ¿verdad? Siempre nos decían que el chimuelo, el nuestro, no es el otro, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo normal. El crecimiento de la estatura aquí se da de una manera sorprendente y el tiempo de atención se incrementa. Cuando el niño está pequeñito, normalmente lo que te va a atender un niño es 1 minuto por cada año de edad. Es decir, que si tú tienes un niño de 3 años, de 4 años, te va a atender 3 o 4 minutos. Después de eso, su mente ya está volando. Y cuando tú le estés dando ahí todo el tratado teológico, ¿verdad?, de los atributos de Dios, pues tú vas a estar hablando solo, porque su mente va a estar en lo que va a jugar, ¿verdad?, en el programa que va a ver, o que lo vas a llevar al parque en la tarde, etcétera. Entonces, lo que tú le enseñes a tus hijos tiene que limitarse a cápsulas, ¿sí?, de 1, 2, 3 minutos cuando mucho. Ya cuando el niño tiene de 6 a 9 años, este tiempo de atención incrementa. Entonces sí, ya le puedes estar con él 10, 15 minutos, ¿verdad? Ya lo puede él asimilar lo que se le está enseñando. ¿Okay? En lo social, aprende a relacionarse ya de una manera más a mayor escala, ¿verdad?, con personas, sobre todo con los de su mismo sexo.
Bueno, eso era antes, ¿verdad? Hoy en día pues va a ser un problemón, ¿no? Porque antes el niño, nada más normalmente los niños querían jugar con niños y las niñas querían jugar con niñas, ¿no? Por lo menos así eran en mis tiempos. Hoy en la generación que ustedes están viviendo, pues yo creo que los niños van a ser solitarios, porque pues, ¿con quién van a jugar? Si tienen 114 opciones diferentes. Antes nada más había niño y niña, ahora ¿con quién juegan? Es un problema, ¿eh? Todas estas cosas pareciera que no tienen importancia o parecieran irónicas de mi parte, pero eso es algo que en la mente de los niños les está afectando, ¿sí? Su identidad se les está afectando, porque ellos, imagínense, piensen en un niño de 5 o 6 años que ve a otro niño como él, ¿verdad? Así de mejor de su misma estatura, de su misma complexión, fuerte, etcétera. Pero es que ese niño le diga que no es niño, que ese niño le diga que piensa que es niña, o que no, que a lo mejor piensa que es gay, o no, que quiere hacerse una cirugía cuando esté grande, quiere ser, no sé, X cosa. Todo eso les van a crear una serie de problemas a las futuras generaciones, como lo que ustedes no tienen idea. Entonces es importante que nosotros desde estas edades empecemos a dar la instrucción correcta, ¿verdad? Distinciones claras entre los sexos de hombre y mujer, ¿ok? Ahora, ¿les gustan las competencias? ¿Sí? Como quieren competir para todo, ¿verdad? Entonces, aprovechemos eso que les gustan a los niños. Con ellos podemos saber, vamos a memorizar un versículo, por ejemplo. Ya a esta edad ya saben leer y escribir, memorizar un versículo, levantarse temprano, recoger las cosas, etcétera. Les gusta verse a sí mismos como niños más grandes, ¿verdad? Y quieren parecerse más al grupo social del cual ellos están participando, ¿ok? En lo espiritual pueden entender el Evangelio, y esta es la parte más importante. De los 6 a los 9 años, todo niño, toda niña ya tiene la capacidad de entender plenamente el Evangelio completo. Muchos padres cristianos tristemente piensan que evangelizar a los hijos, pues yo se los llevo a los maestros de escuela dominical, ¿verdad? Yo se los llevo a los diáconos, yo se los dejo al pastor, a la esposa del pastor, o a alguien que sepa mucho. Cuando en realidad esa es una de sus primeras y grandes oportunidades que tienen para transformar, bueno, para que Dios transforme la vida de sus hijos, ¿sí? Con el Evangelio. Yo nunca vi el evangelizar a mis hijos como algo de lo cual yo fuera responsable, sino como un privilegio, algo que yo anhelaba, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pudiese estar, entre comillas, ¿verdad?, humanamente tranquilo, de que mis hijos el día que ya no estuvieran aquí, pues también iban a estar como yo, ¿verdad?, en la presencia de Dios, y esa te da una tranquilidad y una seguridad para toda la vida. Fíjense, cuando yo estaba padre, ¿verdad?, que mis hijos eran pequeñitos, yo pensaba, ¿y qué pasaría si uno de mis hijos fallece? ¿Sí? Porque a todos nos puede ocurrir, ¿no? Y no ha sido creyente, y ya está en edad de que ya es responsable delante de Dios. Cuando tiene 5, 6, 7 años, como el niño ya entiende perfectamente el pecado, él es responsable delante de Dios por todos sus pecados. Y si no es un niño creyente, ¿cuál va a ser su destino? Entonces, hermanos, evangelizar a nuestros hijos no empieza a los 5, 6, 7, 8, 9 años, no, empieza desde bebés. Pero si nosotros ya los hemos ido instruyendo, ¿verdad?, en las cosas importantes que hemos visto, aquí va a ser más sencillo. Ahora, les voy a decir algo bien importante, ¿sí? Cuando un niño es transformado por Jesucristo, cuando es salvado por Jesucristo, no solamente se está rescatando una persona, se está rescatando toda la vida de esa persona, ¿okay? Toda una vida de conocer a Dios, ¿sí? Imagínense de todas las cosas de las cuales Dios libra a un creyente. Y que muchas de esas cosas, tristemente, a causa del pecado y de las consecuencias del pecado, viven los niños, los jóvenes, los adolescentes que no conocen a Dios. Entonces, si tú haces esta parte, que es lo más importante, evangelizar a tu hijo, compartirle la palabra, tú créeme que vas a estar tranquilo, ¿verdad? Vas a gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento de una manera plena, ¿verdad? Porque siempre tenemos preocupaciones, pero que tus hijos no sean creyentes no sea una preocupación que tú tengas en tu agenda de todos los días. Entonces, las cosas importantes, las cosas claves que tenemos que hacer aquí, en esta parte, ¿sí?, en adelante, evangelizar a tu hijo,
háblale de sexualidad, háblale del bullying. ¿Por qué hablarle de sexualidad aquí a tus hijos? Porque en la primaria se lo van a enseñar. Tienes que hablar tú, ¿verdad?, con ellos antes de que eso ocurra, ¿sí? Los niños ya van a tener un deseo de saber cómo es la reproducción humana de veras. Y yo espero, ¿verdad?, que cuando llegue este momento, pues tú no le digas como se le decía antes, ¿verdad? No, pues es que a ti te trajo una cigüeña, tú veniste de París. Oye, papá, ¿y por qué si yo vengo de París, por qué estoy así bien morenito, no? ¿No? Porque yo no me parezco, ¿verdad?, a ningún cantante parisino, ¿sí? Bueno, pues es que realmente no viene de París, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser claros y directos cuando estemos hablando de la reproducción ya a estas edades. Obviamente con las palabras indicadas, para lo cual obviamente pues tú ya te has venido preparando todo este tiempo y el demás que te falta, ¿verdad?, en la escuela aquí con el discipulado. Las distinciones tienen que ser claras entre hombre y mujer. Empieza un desarrollo sexual, ¿verdad? En las niñas ya pueden iniciar aquí a estas edades con la menstruación. Antes normalmente la menstruación llegaba a los 11, 12 años, casi cuando iban a entrar a la secundaria. Hoy en día hay casos de 6, 7, 8 años en donde en las escuelas primarias ya hay niñas que tienen su menstruación. ¿Y qué ocurre con ello? Pues que si no están preparadas es algo traumático para ellas. ¿Sí? Es algo en lo cual los padres tienen que estar trabajando. ¿Empiezan las prácticas sexuales? Tristemente sí, a esta edad. Hace apenas 50 años, la edad promedio de que una persona, hombre o mujer, empezaba con actividad sexual eran los 21 años. Hace 40 años era a los 18. Hace 30 años era a los 17. Hoy en día es a los 9 o 10 años. ¿Sí? Los niños están empezando a tener relaciones sexuales sin siquiera saber qué es eso, pensando que eso es una prueba, una muestra de amor, que es una muestra de afecto, cuando ellos mismos ni siquiera están físicamente preparados para este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos hablar abiertamente con nuestros hijos. Y recuerda algo bien importante: si usted no lo hace, allá afuera le van a preguntar a los compañeritos, a los amigos, al internet y a no sé cuánta cosa, que cuando usted les escuche, ustedes lo van a tirar de loco, ¿verdad? Van a decir, no, pues, tú estás bien anticuado, tú no sabes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hicimos nuestro trabajo a tiempo. ¿Ok? Seguimos. Con esto vamos a terminar el día de hoy. La crianza de los infantes, la infancia se termina a los 11 años, después empieza la adolescencia. Y bueno, yo sé que para ustedes sus hijos van a ser sus bebés toda la vida, ¿verdad? Pero pues biológicamente y físicamente normalmente se termina a los 11 años. En lo físico las niñas empiezan a crecer más rápido que los varones. Las niñas llegan a alcanzar el 90% de la estatura que van a tener de adultas, aquí lo alcanzan. Los varones tienen cambios, ¿verdad?, fuertes ya en su voz, en su musculatura. Los hombres como las mujeres se sienten más grandes de su edad, ¿eh? Ya no se sienten de 10, 11 años, ya se creen jóvenes, ¿verdad? Ya muchas veces se quieren pintar, maquillar, hacer cosas de gente más grande. Bueno, eso es normal. En lo social aprenden a estrechar relaciones más profundas, buscan popularidad y sentirse simpatía, ¿verdad? Que les atrae mucho el pertenecer a los grupos sociales donde ellos se desenvuelven, de la escuela, de algún deporte, etcétera. Y parte de esto responde pues a por qué a veces participan en el bullying, ¿verdad? Por sentirse aceptados, por no estar fuera de lugar, ¿verdad? Las chicas son más sensibles a bromas y comentarios sobre su cuerpo y la belleza, empiezan a desarrollar su vocación personal, ¿sí?, a lo que se van a dedicar, al trabajo. Aquí ya es buena época para que como padres, gente que lo está instruyendo, empezamos a sembrar, ¿verdad?, con ellos, ahora sí que a lo que se quieran dedicar. Y les voy a decir algo aquí muy importante. El 70% de la gente que sirve a Dios, pastores, misioneros, maestros de escuela dominical, etcétera, tuvieron una influencia muy grande en sus padres. ¿Sí?
Si ustedes quieren que sus hijos sirvan a Dios con sus vidas, ustedes los tienen que criar bíblicamente. Y no solamente los tienen que criar bíblicamente, tienen que ser congruentes entre lo que ustedes enseñan con lo que ustedes viven. Porque si ustedes no son congruentes, lo único que van a provocar es que sus hijos no quieran saber nada de servir a Dios cuando ellos sean grandes. Y eso es algo muy triste para un padre o una madre cristiana. Necesitamos hacerlo, hermanos. Necesitamos crear bíblicamente aquellos seres a los cuales Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Un día de la vida vamos a entregar cuentas por ellos. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Aquí en esta edad, 10, 11 años, empiezan los noviazgos escolares, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, no, pero ¿cómo que están muy chiquitos o muy chiquitas? Bueno, yo fui director de escuela. Y cuando les digo que existen los noviazgos a estas edades, existen los noviazgos a estas edades, ¿no? Y los últimos en enterarse, ¿quiénes creen que son? Los papás, ¿sí? ¿Y por qué no se enteran, verdad? Porque no hay una cercanía de padres con hijos. Pero cuando nosotros vamos criando a nuestros hijos bíblicamente, esa cercanía se va a dar de una manera natural, ¿okay? Normal. Es más, tú ni siquiera le vas a preguntar a tus hijos, ya te van a estar ahí contando, ¿verdad? Lo que hicieron en la escuela, cómo les fue, con quién estuvieron, qué hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que hacerlo, hermano. Tienes que hacerlo, hermana. En lo espiritual, los varones y las mujeres son totalmente responsables, ¿verdad? Aquí ya no queda ni lugar tantito a las dudas, ¿verdad? Son totalmente responsables de parte de ellos delante de Dios. Deben empezar a vivir por sí mismos su propia fe. Tú ya los instruiste, ¿verdad? Desde que nacieron hasta los 9 años, tú ya los debiste haber instruidos para que ellos solitos lean, para que solitos oren y todo eso. Lo vas a tener que seguir haciendo con ellos, por supuesto, pero ellos ya lo tienen que hacer por sí mismos, ¿verdad? Tienen que empezar a vivir su fe. ¿Hay dudas lógicas? Claro, todos las tenemos sobre Dios, sobre la vida, sobre por qué pasan las cosas, por supuesto que las debe de haber, ¿sí? En lo sexual, las niñas ya tienen menstruaciones, puede ser algo que ya estén haciendo por 1, 2, 3 años. Los varones pueden tener sueños húmedos. Los varones, ¿verdad? Se inician las erecciones con o sin estímulos sexuales intencionales. Empiezan las prácticas, ¿verdad? Tristemente con sexo, con amigos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que aprender aquí? ¿En qué nos desafía Dios a nosotros? Primero, si tu hijo ya es cristiano, tienes que instruirlo en temas tan importantes como el temor de Dios. Tu hijo tiene que estar consciente de que pecar es algo serio y que pecar tiene consecuencias. Y algunas consecuencias son para toda la vida. Segundo, si tu hijo todavía no es creyente en esta edad, tienes que seguir orando por él. Tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da para evangelizarlo. Tienes que orar por él. Tienes que hablar abiertamente, ¿verdad?, sobre el sexo. Si no lo hiciste en etapas anteriores, pues aquí lo vas a tener que vivir, ¿no? Vas a tener que hacerlo, como dice por ahí, sobre la marcha. Porque en el otro a lo mejor fue preventivo, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí si no le enseñaste a tu hija sobre la menstruación y ya la tiene en su cuerpo, pues lo vas a tener que hacer sobre la marcha. O a tus hijos sobre erecciones o la atracción, ¿verdad?, entre sexos. Si no lo hiciste antes de manera preventiva, pues ahorita ya lo vas a tener que hacer como de una manera correctiva, ¿verdad? Ore con tus hijos y por tus hijos. Busca que tus hijos hagan lo correcto por sí mismos. ¿Sí? Cuando estaban pequeñitos, 2 niños se enojaban, ¿verdad? Se peleaban aquí, se empujaban uno al otro, iban los papás y le decían, a ver, ¿quién empezó tú? Bueno, pídele perdón. ¿Y qué hacía el otro? No, pues perdón, ¿verdad? Ya, los papás se quedaban contentos porque ya el niño había pedido perdón. Pero eso no es lo importante no es lo externo, lo importante es lo interno. Si nosotros nos dedicamos nada más a atacar
todas las conductas externas, no estamos haciendo nada diferente a lo que hace la psiquiatría y a lo que hace la psicología en el mundo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es llegar al corazón de tu hijo. Y solamente se llega al corazón de tu hijo con el instrumento adecuado. El instrumento adecuado se llama la palabra de Dios y se llama el amor práctico que tú tienes que dar por tu hijo. Y de veras, si algo te vas a llevar el día de hoy, llévate esto. Instruye bíblicamente a tu hijo. Ámalo de verdad. ¿Sí? Ámalo de verdad. Vale la pena. Vale la pena criar a tus hijos como Dios te cuida a ti. ¿Okay? Quisiera terminar. La semana que entra vamos a continuar con las demás etapas del desarrollo. Pero quisiera terminar hoy orando por todos y cada uno de los hijos que están aquí, de los niños y jovencitos, ¿sí?, que están aquí. Y les voy a pedir que se pongan de pie a todos ellos. Vamos a orar todos como iglesia por ustedes, pero también por sus papás, para que Dios a sus papás les dé las convicciones necesarias y suficientes para que los instruyan. Y quisiera pedirle a Ramiro si puede pasar aquí al frente. Yo voy a orar por los niños y jóvenes y quiero pedirle que él ore por los papás. Padre, tú dices en tu palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo enseñaba de dejar a los niños venir en pos de mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo quiero poner en tus manos, Señor, la vida de todos estos niños y jovencitos que están aquí. Y aún, Señor, por los que el día de hoy no pudieron venir por diferentes circunstancias, yo los quiero poner en tus manos, Señor. Yo quiero rogarte por ellos. Yo quiero suplicarte, Señor, para que ellos puedan, Señor, entender el Evangelio, que puedan ser salvados y perdonados por Jesucristo. Ayúdales, Señor, fortalécelos. Yo sé que tienen problemas en sus escuelas, yo sé que pueden tener problemas en sus casas, yo sé que pueden tener problemas en la calle, con sus amigos, con sus vecinitos. Ayúdalos, Señor, susténtales, Padre. Sé con todos y cada uno de ellos y llámales, Señor, a la salvación eterna. Bendícelos, Señor, a todos y cada uno de ellos. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén, Padre. Igualmente, Señor, pedimos por nosotros como padres. Señor, entendiendo tu palabra y entendiendo, Señor, la necesidad que hay en los niños, ayúdenos a asumir nuestra responsabilidad, Señor. Señor, te decimos que es un reto grande. Señor, nos sentimos a veces inadecuados o que no sabemos bien cómo hacerlo. Por eso venimos a ti, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Danos, Señor, la fortaleza. Danos la dependencia de ti, Señor, y danos también, Padre, la instrucción de tu palabra para poder guiar a nuestros hijos, Señor. No importa, Padre, que tal vez sean recién nacidos o sean grandes ya, Señor. La manera que podamos, Señor, ser de influencia para ellos, Señor. Especialmente si son pequeños, como hemos visto, Señor. Pues tenemos una gran oportunidad. Hay una guerra, Señor. El mundo quiere destruir la familia y quiere destruir estos niños particularmente. Pero, Señor, nosotros pedimos que nos des la sabiduría como padres para que podamos enfrentar y guiarles correctamente, instruirlos no solamente en la parte instruccional, sino también como un ejemplo, que vean nuestras vidas como ejemplo, Señor. Ese es un reto grande. Ayúdanos, Señor, para poder ser un modelo y un ejemplo digno de ti, Señor, para ellos.